¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las actividades de la plataforma. No se olvidará seguir realizando también las tareas, presentar los documentos, si en tal caso estamos debiendo algún documento. De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Recordarles también, en este caso, que el tiempo es muy corto y obviamente pues tenemos que tratar de tener todo al día, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de los movimientos sociales, ¿no? Que especialmente han tenido un constante crecimiento en el siglo XX, ¿no? Y vamos a determinar los más importantes que prácticamente están dentro de nuestra sociedad y siempre están latentes en todos los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, especialmente de la industria en general, ¿no? Movimientos sociales. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor? Movimientos sociales. Los movimientos sociales tradicionales surgidos con la sociedad industrial, en particular el movimiento obrero, nacieron y se desarrollaron sobre una base clasista que respondía a la estructura social característica de las sociedades industriales, desde su nacimiento hasta mediados del siglo XX. Dicha estructura social se caracterizaba por una clara polarización en función de las posiciones económicas y sociales que ocupaban los distintos grupos. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos determinar que la mayoría de los movimientos sociales pues tuvieron un desarrollo, un crecimiento sobre la sociedad industrial, ¿no? Especialmente cuando se dio lo que son la decisión entre lucha de clases sociales, es decir, directamente la burguesía con el proletariado, ¿no? La burguesía es la élite en donde podemos encontrar personas que tenían grandes recursos, grandes empresas, mientras que el proletariado es la población o los obreros directamente que se encargan de trabajar, ¿no? Ahí eventualmente podemos determinar que mediados del siglo XX se dio pues una agrupación, sí, en este caso, que lo hacían dependiendo pues su profesión, ¿no? A eso se le conoce como gremios, sindicatos que nosotros tenemos al día de hoy en nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿qué tipo de sindicatos tenemos o gremios aquí en el Ecuador? Sindicato de trabajadores, sindicato de choferes. Ya, muy bien, excelente, También tenemos un del montón. sindicato de Tres educación. más. ¿Qué otros sindicatos? Del gremio de médicos. Ya, muy bien. También del gremio de maestros. Excelente. En el caso de los maestros, pues la UNE, ¿no? Entonces, miren, cada grupo o cada sindicato obviamente se agrupaban por profesiones, ¿no? Y cada sindicato que se pueden encontrar inclusive en las empresas, en el barrio, buscan directamente obtener un beneficio común, es decir, un beneficio directamente por profesiones, ¿no? Y que siempre están en constante lucha, en constante transformación en nuestra sociedad, ¿no? De igual manera, aquí podemos observar algunas imágenes cuando se dieron lo que son revoluciones industriales, en donde prácticamente cambiaban la postura de la oferta laboral, ¿no? Es decir, obviamente cuando no existía el contrato, la población o el proletariado como tal era obligado a trabajar más de 24 horas, no tenía lo que son ingresos aceptables, ingresos diarios, además de ello también trabajaban mujeres embarazadas y niños en general, ¿no? Existía pues una gran explotación laboral.
Y debido pues directamente a las asociaciones, a los grupos en donde se empezaron a tener lo que es una idea en común, empezaron a agruparse y además de ello pues a fortalecer los derechos laborales, ¿no? Mediante un documento que nosotros lo conocemos como el contrato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios tiene el contrato que nosotros tenemos al día de hoy? En Las este vacaciones, caso, el trabajador tiene eso, acceso a vacaciones Muy bien, anuales, pero vacaciones, también excelente. ¿Qué una serie de más? beneficios como utilidades, décimos, descansos en el caso Excelente, de las mujeres utilidades, que décimos, muy bien. están ¿Qué más? tienen bebé, y en algunos también tienen beneficios médicos. Excelente, muy bien. Aportaciones al IES, lo que es medicación gratuita, por decirlo así, o a su vez también tienen lo que es salud privada, ¿no? Entonces, miren, netamente son algunos beneficios y algunas ventajas que tenemos, pues, los trabajadores, ¿no? Además de ello, podemos observar, sí, en estas imágenes, cómo se dieron, pues, los levantamientos populares en contra de la explotación industrial, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, el señor Sergio Rolando? Movimientos sociales. Las transformaciones en los modos, las costumbres y las cosmovisiones asociadas al nacimiento de la sociedad industrial coadyuvaron a la formación de los distintos movimientos sociales a lo largo del siglo XXI. Resistencia e innovaciones contribuyeron a la configurar las formas de la respuesta social del conflicto. Surgieron así nuevas identidades, nuevas cosmovisiones y representaciones que dotaron de cohesión interna a los distintos grupos sociales en pugna. Excelente, señor, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que dentro del siglo XIX empezaron a darse lo que son conflictos internos, ¿no? Obviamente luchas por el poder, explotación, creación de normativas que afectaban a la mayoría, pues, de la población, ¿no? Poco a poco, estos grupos, estos sindicatos, estos gremios, sí fueron innovándose. Además, directamente empezaron a tener nuevas posturas para directamente mejorar las condiciones de vida, ¿no? Entonces, es decir, que ya no directamente, en este caso, existía la explotación laboral, sino más bien se respetaban a los gremios y eventualmente por profesiones, ¿sí? Cuidaban su trabajo, evitaban la explotación, evitaban el maltrato, evitaban el abuso y además de ello participaban activamente en la política de su país en general, ¿no? Entonces, poco a poco, dentro de las sociedades industriales, fueron dándose estos pequeños grupos, estos pequeños sindicatos, que a futuro eventualmente pues serían un gran bloque tanto en la política como en nuestra sociedad en general, ¿no? Entonces, obviamente nos agrupamos por profesiones, siempre estamos en constante movimiento, no estamos directamente situados en un sitio, sino más bien siempre esperamos de que todos gocemos de los mismos beneficios, ¿no? Es decir, de que no existe el maltrato, el abuso por parte de ninguna autoridad, y además de ello, pues todos tienen que respetar, por decirlo así, a la población, ¿no? Hablando directamente de la élite, del presidente, de los organismos o departamentos administrativos que puede llegar a tener un Estado, siempre respetando, en este caso, la opinión, la participación de la población o el sector proletariado que se le conocía anteriormente, ¿no? Muy bien, ahora, el marxismo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita Clara Josefina, por favor. El marxismo actuó autor y cimentador de las señas de identidad del movimiento obrero, dotándole de un discurso, un modelo organizativo, una práctica política y social y un horizonte que hizo posible la cristalización
de dicho movimiento como clase obrera, transformando el proletariado en uno de los principales agentes de la sociedad industrial. Excelente, señorita, muy bien, muchísimas gracias. Aquí podemos determinar algunos aspectos, ¿no? Como ustedes saben, el proletariado, hablando directamente del célebre personaje de Carlos Marx, fue uno de los que mencionaba que el cambio más radical que pueda llegar a tener una sociedad es en base a la población, en base a los ciudadanos en general, ¿no? Entonces, se determinaba que cada etapa en el cual nosotros hemos existido, hemos tenido pues una serie de cambios, una serie de transformaciones, ¿no? El señor Carlos Marx, sí, eventualmente decía que nosotros hemos tenido lo que son transformaciones de la sociedad en base al aparecimiento del ser humano. Entonces, él decía, sí, que en este caso, que desde el aparecimiento del ser humano, nosotros hemos transitado por una serie de modos o etapas de producción, de entre las cuales mencionó la siguiente, ¿no? Una de ellas era la comunidad primitiva, ¿sí? En la cual decía que fue la primera etapa en donde el ser humano logró coexistir, ¿sí? Entre la población, no existía la propiedad privada y además de ello todos trabajaban pues para todos, ¿no? Es decir, fue una etapa en donde directamente se atribuía que todas las actividades serían pues para toda la comunidad, ¿no? Además de ello, él mencionaba también de que el funcionamiento de las industrias, de las empresas, siempre estaba encaminada directamente por el proletariado, la población en general, y por ende, pues ellos tendrían que recibir más réditos que los burgueses, ¿no? Entonces, él decía que tiene que haber un crecimiento significativo por parte de la población en general, ¿no? Además de ello, él también estableció lo que se conoce como la clase obrera y en este caso la burguesía, ¿no? Los dividió en dos grupos y decía que directamente tienen que coexistir y obviamente la burguesía no debe aprovecharse de la población, del proletariado, no debe tener una explotación y además de ello mencionaba de que el trabajador es el ente más importante de las industrias, ¿no? Ahora, aquí podemos observar algunas imágenes de cómo se dieron diferentes levantamientos, revoluciones industriales, en donde en este caso lograban dar un cambio al trabajador, ¿no? Evitando pues la explotación. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me ayuda el señor o la señorita? Muy bien, me regalan un segundito, por favor. ¿Me ayuda la señorita Fanny Susana, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Los nacionalismos populistas surgidos en el último tercio del siglo XIX, particularmente en Centro Europa, actuaron de manera similar entre aquellos grupos sociales que se sentían amenazados por el avance de los procesos de industrialización. Sus discursos se fundamentaron en edificar y contraposición con los valores y los grupos que encargaban la sociedad industrial, tanto el capitalismo, identificado míticamente en el capitalista financiero, simbolizado por el judío, relaborando sobre nuevas bases el secular, antisemitismo de la civilización occidental. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Para que los grupos o las asociaciones, sindicatos, en este caso, tuvieran una aportación en las sociedades, eventualmente tuvieron la aceptación de la mayoría, pues, de la población, ¿no?
Entonces, eventualmente, al agruparse en profesiones, realmente en la sociedad sí fueron aceptados de la mejor manera y además de ello, en el modelo en el cual nosotros nos encontramos en el capitalismo, generalmente lograron asentar lo que son las bases fundamentales de participación, ¿no? Entonces, es decir, que si bien es cierto, podemos determinar que estos sindicatos juegan un papel trascendental en nuestra sociedad y siempre están activamente dentro de los ambientes económicos, políticos, sociales, culturales. Además de ello, sirven de un gran bloque, por decirlo así, en donde el capitalismo tiene que aceptar su participación, ¿no? Entonces, obviamente, Marx mencionaba de que los grupos, ¿sí?, siempre deben cuidar, siempre deben velar por sus derechos. Además de ello, también mencionaba que los trabajadores son aquellas personas que más ingresos deberían, pues, recibir, ¿no? Aquí también podemos determinar, ¿sí?, que en su momento, dentro del siglo XIX, los grupos sociales también se sentían muy amenazados, por decirlo así, por el avance de la industrialización, ¿no? Obviamente, en este caso, porque la industrialización tenía pues una maquinaria más avanzada, la mano de obra podía escasear y eventualmente pues podía dejar lo que son sin empleo, sin trabajos, pero sin embargo, al tener estos sindicatos, al establecerse en la sociedad y en los parámetros de participación, obviamente pues se han convertido en grupo de élite dentro de las empresas, dentro de las industrias en general, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo fue el crecimiento del movimiento obrero dentro del siglo XX. ¿Me ayuda por favor la señorita María René, por favor? Muy buenos días. Movimiento obrero del siglo XX. La primera internacional, de acuerdo con el pensamiento de que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, sentó el principio de la unidad como condición previa, indispensable, para que el proletariado alcance y consolide sus victorias. La primera internacional afirmó el principio de la necesidad de la acción política y, por lo tanto, el deber del proletariado de organizarse en un partido político de clase, independiente de todos los partidos de la burguesía, que la condujera hacia el objetivo fundamental de la conquista del poder político y al establecimiento de su dictadura como etapa de transición hasta alcanzar la sociedad sin clases, la abolición de la explotación del hombre por el hombre, la sociedad del comunismo. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, dentro de la primera internacional, es decir, un acuerdo, en este caso, dentro de los organismos internacionales, destacan directamente la emancipación de los trabajadores, ¿sí? Será obra de los trabajadores mismos. Es decir, ya no directamente estar sometidos a la explotación o a los parámetros, en este caso, que indicaba el burgués, sino más bien crear lo que son grupos o sindicatos en donde logren mantener un respeto, logren mantener un trabajo digno, valorado, y además de ello el proletariado logre alcanzar pues sus victorias, logre directamente mejorar sus condiciones de vida, logre participar activamente en el proceso político, independientemente de los parámetros de la burguesía, ¿no? Aquí directamente nos habla, en este caso, de que las formas de gobierno ya no deben estar directamente bajo una dictadura, sino más bien por la participación, sí, de todos en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también nos habla, ¿no?, que la participación o las formas de gobierno tiene que darse directamente por la participación de todos. Si no, en este caso, podríamos determinar de que existe una explotación, ¿no? Además de ello, se establecía que la burguesía anteriormente tenía el control de los gobiernos, de los medios de producción, de los modos de producción, y era pues una participación bastante inexistente de la población en estos aspectos, ¿no? Sin embargo, al consolidarse directamente la participación de los trabajadores, obviamente pues todo quedó en participación de todos y no solamente de la élite en general, ¿no? Ahora, la primera internacional, es decir, la primera reunión en el mundo en donde se establecieron lo que son parámetros de la clase obrera, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Gloria Génesis, por favor. Movimiento obrero del siglo XX. La primera
internacional llamó a la organización política y sindical de la clase obrera, a la organización de las masas campesinas. Defendió la emancipación de la mujer y de la juventud, llamándolas a la acción por la paz y en contra de los ejércitos permanentes y la guerra, llamándolas a organizarse. La Primera Internacional echó las bases sobre las que descansaría el movimiento obrero, organizado en su doble dirección política y sindical. En los 2 lustros de existencia de la Primera Internacional, esta la argamasa con la que habría de cimentarse el movimiento obrero revolucionario. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de los movimientos sociales, el movimiento obrero del siglo XX, en este caso caracterizado, ¿no?, por el proletariado, por la clase obrera, ¿sí?, por los campesinos también, empezaron pues a establecer algunas características de participación, ¿no? Una de ellas, la emancipación de la mujer, es decir, participar activamente en la política, y pues manifestando que la juventud tendría que mantenerse lo que son convicciones por la paz y en contra de los ejércitos y en contra de las guerras en general, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron pues a mantener lo que es una organización y no más bien, en este caso, aceptar lo que la burguesía pues mencionaba, ¿no? Aquí también destaca que dentro de la primera reunión internacional sentaron las bases sobre la organización política, la organización sindical, derechos, parámetros, participaciones, obligaciones de todo pues trabajador, ¿no? Estableciendo los parámetros tanto en la política, tanto en la economía, y además de ello, en este caso, lo que era la burguesía, tenían que aceptar su participación, ¿no? Y eso eventualmente sin tener ningún reproche en su ámbito laboral, sino más bien contar con las bases fundamentales del movimiento obrero, en este caso, para mejorar las condiciones de las empresas, de las industrias, y además de ello, el establecer lo que son documentos o contratos con la finalidad de tener un beneficio común, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al día de hoy nosotros tenemos un contrato, tenemos directamente obligaciones, también tenemos derechos, y además de ello, ¿qué pasa cuando una empresa o una industria viola nuestros derechos? ¿Qué sucede o qué podemos hacer? Mm, Perdiendo los derechos toca denunciar, pero hay algunas cosas de acotar en cuanto a las creaciones de sindicatos y eso porque como se dio el derecho al sindicato para poder luchar en contra del trabajo, también actualmente se ha creado, por ejemplo, el Código Laboral Interno de cada empresa, que ve por beneficio propio, ya que, por ejemplo, dentro de las horas no laborables, nos llaman a capacitaciones, hacer obras sociales sin ser pagadas. Entonces sí violan el derecho laboral. Y si usted incumple, o sea, ya viene la sanción porque está acreditado por el Ministerio de Trabajo. Porque sí existe la violación laboral. Excelente, muy bien. Es decir, que todavía pues no se cumple a cabalidad, ¿no? Porque obviamente pues el tiempo, las actividades, las capacitaciones, siempre tienen que estar dentro del movimiento, dentro de del horario pues laboral, ¿no? Además de ello, sí tenemos que realizar algún esfuerzo, sí tenemos que quedarnos 1 o 2 horas, eventualmente son horas extras que deben ser remuneradas, ¿no? De eso también nos habla en el movimiento, pues, obrero, ¿no? Que si bien es cierto, también las empresas tienen sus propias políticas, tienen sus propias normativas, tienen sus propias obligaciones, derechos, pero sobre ellos, en este caso, se encuentra, pues, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando alguna industria eventualmente no respeta a los trabajadores, sí, ellos directamente pueden hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo y obviamente puedes tener las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, son situaciones en donde tratan de una u otra manera evitar la explotación, ¿no?
Muy bien, vamos al siguiente movimiento que también apareció dentro del siglo XX, el movimiento feminista. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita, perdón, Mayerlin Adrián? ¿Estamos ahí? Señorita Mayerlin. Muy bien. Señor o Ya puedo señorita. leer. Muy bien. Señor Rolando, por favor. Sin A ver, dice. participación. Regáleme un segundito, señorita Mayerlin, sin participación. Bien. ¿Me ayuda, por favor, señor Rolando? Movimiento feminista. El movimiento feminista tiene muchos antecedentes en las épocas antiguas, en lo que suele llamar protofeminismo o feminismo premoderno, casos como el de Juana de Arco, Cristina de Pizán o luego Sor Juana Inés de la Cruz, Manuela Sáenz y Juana de Azurduy. Son casos específicos de mujeres que lucharon contra la orden que las excluía, marginaba la primera ola del feminismo. Como tal se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Inglaterra y América Latina, en la voz de las numerosas intelectuales, escritoras y activistas sociales que alcanzaron la voz para exigir un rol más protagónico para la mujer en las nacientes repúblicas capitalistas. Excelente, muy bien. Entonces nosotros hablamos del feminismo como tal, ¿no? Aquí logramos determinar que se logra establecer lo que se conoce como el protofeminismo con la participación de algunas mujeres excepcionales en la historia antigua, ¿no? Como el caso de Juana de Arco, Cristian de Vicenç, Sor Juana Inés de la Cruz, Manuelita Sáenz, fue Juana de Arzunduy, que son casos en donde existieron mujeres que lucharon, pues, en contra del abuso de sus gobiernos, en contra directamente del maltrato, en épocas de liberaciones, en épocas de independencias, en donde prácticamente solo estaba la participación del hombre, ¿no? Sino más bien también existieron mujeres que lucharon por sus derechos, ¿no? En diferentes épocas, en diferentes circunstancias, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito y hablamos de mujeres emblemáticas, aquí en el Ecuador también tenemos mujeres indígenas, ¿no? Que también han sido pues un símbolo de la lucha frente a las clases sociales, frente a la élite. Si yo preguntara qué tipo de mujeres son representantes de nuestros territorios o qué tipo de mujeres son emblemáticas de aquí del Ecuador, ¿cuáles son? Vamos a nombrar algunas. Tránsito Amaguaña. Excelente, Tránsito Maguaña, muy bien. ¿Quién más? Mujeres emblemáticas, a ver. Manuelita Sáenz también, tal vez. Mandé, perdón. Tal vez o no. ¿Sí? Vamos, dos más. Tenemos un montón de mujeres emblemáticas. Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo, excelente, muy bien. Una más. Manuelita Cañizares. Manuelita Cañizares, muy bien. Entonces, miren, si nosotros buscamos mujeres emblemáticas, obviamente de aquí del Ecuador, pues destacamos un montón de representantes, ¿no? De aquellas mujeres que lucharon por sus derechos, lucharon en diferentes etapas, obviamente por obtener un beneficio común, ¿no? Y así pues en el mundo podemos determinar de igual manera una participación de una serie de mujeres que siempre estuvieron en lucha, que siempre estaban en constante enfrentamiento en contra de la élite, en contra directamente de la monarquía, en contra del abuso, en contra del sometimiento, ¿no? Y ahí se establece la primera participación de la mujer en la sociedad, ¿no? Además de ello, si hablamos de civilizaciones o culturas antiguas, la cultura egipcia es una de las más importantes porque dentro de esa cultura se dio la participación de la mujer, ¿no? E inclusive llegando pues a ser faraonas. Si recordamos un poquito
¿Cómo se llaman las faraonas más importantes o las más emblemáticas que tuvieron los egipcios? Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra, muy bien. Sí, Cleopatra, otro nombre simbólico, Nefertiti. Entonces, miren, prácticamente desde esa época, y hablando de la civilización egipcia, fueron una de las primeras en dar participación a la mujer en la sociedad, ¿no? Y después de ahí, obviamente en diferentes épocas antiguas, fueron dándose la participación de estas mujeres, ¿no? Recordemos que para aquellas épocas la participación de ellas estaba totalmente prohibida, solamente lo hacía el hombre y tomaba las decisiones en todos los parámetros, ¿no? Pero ellas, obviamente, pues, en base a la lucha, en base a ese espíritu de cambiar la sociedad, en base a luchar por sus derechos, eventualmente, pues, salieron a protestar, salieron directamente a manifestar sus inquietudes, pero para aquella época puede ser una situación sumamente difícil, ¿no? No podían participar y si lo hacían directamente, eran castigadas, eran asesinadas, y eran pues una tortura muy fuerte para ellas, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ello, pues siguieron luchando en diferentes épocas de la historia, ¿no? Aquí también podemos determinar que la primera ola del feminismo se dio pues en el siglo XIX, apareciendo directamente en Inglaterra y en América Latina, ¿no? Aquí aparecieron pues la voz de numerosas intelectuales, escritoras, activistas sociales, que alzaron pues su voz para exigir un rol más protagónico de la mujer en las nacientes repúblicas capitalistas, ¿no? Manifestando que la mujer debe gozar de los mismos derechos, debe gozar de las mismas obligaciones, de la misma importancia, tanto en los ambientes políticos, sociales, culturales, y no solamente, pues, el hombre en general, ¿no? Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, la señorita Clara Josefina, por favor. Movimiento feminista. Esto pasaba por derecho al estudio, al voto e incluso al trabajo. El famoso movimiento de legas sufragistas en Europa fue un potente y radical intento por conseguir el voto de la mujer y permitirle su participación en la conducción del Estado. La segunda ola surge a mediados del siglo entre 1960 y los años 90 y expandió la lucha al combate de las desigualdades de facto, ya que no solo jurídicas, sino también los derechos sexuales y reproductivos, en los que se llamó el Movimiento de Liberación de la Mujer. Excelente, muy bien. Entonces, miren, poco a poco, pues, la mujer fue buscando, fortaleciendo sus derechos al voto, al trabajo, al estudio y, sobre todo, directamente a la participación política, ¿no? Entonces, fueron luchas, fueron cambios que ellos directamente lo hacían con la finalidad, sí, de participar en la sociedad, de tener un rol más protagónico y, además de ello, evitar el maltrato, la injusticia y que obviamente todos tengan derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Antes obviamente se mencionaban derechos de la participación del hombre en la sociedad y obviamente pues la mujer de cierta manera pues era excluida, ¿no? Sin embargo, dentro de los movimientos sociales y hasta el día de hoy, el movimiento feminista sigue en constante crecimiento basándose en sus derechos de igualdades, de participación y evitando pues el maltrato y el abuso, en este caso, de los grupos en general, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Excelente. Muy bien, No, chicos, nos